Bueno, esta fue una jornada fuerte, estamos resumiendo 4 clases en un solo día. Vamos a terminar ya que no nos queda casi nada de tiempo. Bueno, el tema 4.4 está relacionado con lo que es el cierre del proyecto. Dentro de este tema podemos en primer lugar decir que formalmente el cierre del proyecto es la última de las fases que componen el proceso de gestión del mismo y que puede ser aplicada tanto al proyecto completo como a sus componentes individuales. Por ejemplo, si tenemos un proyecto que se ejecuta por etapas, podemos ir cerrando cada una de ellas para hacer al final el cierre total de nuestro proyecto. ¿Por qué es importante realizar el cierre del proyecto? Porque esto significa la terminación de todos los compromisos, tanto con lo que es la propia organización como con las personas externas a ella. El cierre del proyecto implica tanto un cierre administrativo como un cierre de contrato y nos va a permitir certificar que hemos cumplido con lo que habíamos planteado, liberar totalmente al equipo del proyecto y hacer nuestro cierre completo de todos los compromisos y derechos adquiridos. Fíjense que aquí vamos a ver cómo hemos presentado este proyecto, este proceso. Lo primero que debemos hacer, recuerden esto porque es una pregunta, ¿qué es lo primero que hacemos con el cierre de proyecto? Conseguir la aceptación. Si el cliente no nos acepta, no podemos realmente hablar de un cierre del proyecto. ¿Qué sucede? Que en ciertos casos pueden existir puntos abiertos, es decir, elementos pendientes. Por lo tanto, en esos casos, el cliente nos va a exigir que solucionemos eso primero antes de poder darnos la aceptación. Una vez que hemos solucionado dichos elementos, volvemos a someterlo a la aceptación, a la validación del cliente. Si ya todo está correcto, pasamos a lo que es el cierre del contrato con el cliente. Este cierre del contrato con el cliente implica recibir el pago por el trabajo realizado, bien sea la parte faltante o el pago total, dependiendo de cómo hayamos establecido en nuestro contrato. El cliente nos paga a nosotros. Luego de allí, nosotros debemos pagarle a nuestros proveedores cualquier cuestión que haya quedado pendiente, exigiendo las facturas correspondientes. Además de esto, también debemos hacer los pagos a lo que es nuestro equipo de trabajo, es decir, los sueldos, los salarios pendientes, liquidación, lo que corresponda, depende de cómo se haya planteado en su contrato. Y así hacemos su liberación. Una vez cumplido con estos 3 elementos, pasamos a lo que es el cierre financiero del proyecto, donde reflejamos todos esos movimientos de dinero en los estados contables de nuestro proyecto para así tener la evidencia de los mismos. Aquí puede darse, después de este cierre financiero, lo que es la revisión de las lecciones aprendidas y la documentación correspondiente. Aunque como por lo general el grupo de trabajo, ya una vez que terminan con un proyecto, están entrando de manera inmediata en el siguiente, esto no siempre se da, pero es de gran utilidad para lo que es la mejora de los siguientes proyectos. Entonces, de ese o no, pasamos entonces a lo que es el cierre administrativo. El cierre administrativo en sí es un proceso interno donde indicamos los resultados de nuestro trabajo y notificamos a la organización, a la consultora con la que estamos relacionados, que ya estamos disponibles para el siguiente trabajo. Y con eso termina nuestro cierre del proyecto. Vean que en ciertos casos
puede darse el cierre de proyectos sin completar. En primer lugar, tendríamos cuando se produce imposibilidad de cumplir con los objetivos establecidos. Este caso generalmente se le achaca su causa a lo que es el equipo de desarrollo. Porque aunque el cliente pueda pedirnos que él quiere la luna, el sol, las estrellas, nosotros cuando estamos comenzando debemos aclararle qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Cuál va a ser el alcance real de su proyecto. Si nosotros establecemos esto inadecuadamente, es cuando se produce este tipo de cierre. Porque si lo hemos trabajado correctamente, no deberíamos tener esta problemática. Ya que deberíamos haber hecho previamente los ajustes correspondientes a la realidad, no a las fantasías que pueda tener nuestro usuario. En segundo lugar, tenemos cuando el proyecto ya no es necesario. Este tipo de eventualidad generalmente se le asigna a lo que es el cliente, quien por ciertos motivos puede considerar que ya no vale la pena continuar con el proyecto y decidir cancelarlo. Vean, por ejemplo, es un cliente que decida que era un software para manejar una empresa, que iba a fabricar productos para vender ahora en la pandemia, mascarillas, protectores faciales, etcétera, y él estaba desarrollando dicho software. Él puede decir, no, se acabó la pandemia, apareció la vacuna y ya no necesito gastar lo que falta dinero en ese proyecto, y solicitar lo que es el cierre del mismo. Vean cómo pueden cambiar las situaciones de un momento a otro. Aquí estamos hablando en ambos casos por lo general de un cierre de tipo unilateral, donde una de las dos partes, bien sea el cliente o el desarrollador, deciden que no vale la pena continuar con el trabajo. Fíjense que cuando se produce esto, debemos pensar muy bien en lo que son los costos incurridos y los costos comprometidos. Vamos a verlo desde el punto de vista del desarrollador. Si lo vemos desde el punto de vista del cliente, simplemente habría que invertir el criterio. Entonces vean, cuando hablamos desde el punto de vista del desarrollador, imaginemos que tenemos una aplicación que valía 100.000 soles, su construcción. Y cuando comenzamos el trabajo nos dan un 30% de adelanto, es decir, 30.000 soles. Nosotros tenemos ese dinero ya cobrado, pero resulta ser que el proyecto duraba 10 meses y 5 meses después es cancelado. En ese punto nosotros vamos por un avance, por decir algo, del 50% del proyecto. Por lo tanto, nosotros ya hemos trabajado para recibir la cantidad total de 50.000 soles. Pero como el cliente nos pagó ya 30.000, tendríamos una diferencia de 20.000 a nuestro favor. Esa diferencia a favor del desarrollador es a lo que se llama costo incurrido, la cual corresponde a un trabajo realizado mayor que el monto pagado por el cliente, mayor que el trabajo pagado. También tenemos el otro caso, cuando hablamos de lo que es el costo comprometido. Supongamos nuevamente que el cliente nos da el mismo adelanto que teníamos arriba de 30.000,
Pero un mes más tarde, por cualquier motivo, cuando llevamos apenas el 20% del avance, se decide cancelar el proyecto, no importa la causa. En ese caso, nosotros hemos solamente completado para cubrir $20,000, soles, lo que sea. Pero nos han pagado 30,000. Esto implica un costo en nuestra contra, un costo negativo de 10,000, que sería un dinero que deberíamos devolverle al cliente. En este caso, cuando hablamos del costo comprometido, decimos que el trabajo realizado es menor que lo que nos pagaron. Por lo tanto, implica el devolver dinero al cliente. Otra cosa importante respecto a esto, hay que tomar en consideración que es común que este tipo de contratos incluyan alguna forma de penalización para aquel que decida el cierre unilateral antes de terminar. Entonces, si nosotros somos quienes estamos decidiendo dicho cierre, debemos antes considerar todos estos factores. Si el proyecto ya está listo y la penalización es alta, es muy probable que nos convenga más, si el cliente nos caiga de las patadas, el terminar con el proyecto para no caer en dicha multa. Si el proyecto apenas está comenzando y no sé qué, podemos llegar a ciertos acuerdos, etcétera. Entonces debemos ser bastante conscientes de esto cuando intentamos cerrar un proyecto sin terminar, igualmente como debe hacerlo el cliente, porque a nosotros no nos conviene caer en estos costos comprometidos más una penalización. Puede ser que en el caso de los incurridos sí, supongamos que tenga una penalización de 20,000, pero mi trabajo realizado, que yo sé que el cliente no me va a terminar de pagar a final de cuentas, vale 20,000. Entonces digo, no, prefiero que esos 20,000 que me deben queden por la penalización y simplemente me voy por las buenas porque ese cliente es insoportable. O ese cliente no va pagando a tiempo, sino que me dio lo primero y tocaba un segundo, un tercer avance y nunca me dio nada. Entonces, fíjense cómo va cambiando, hay que decidir cuidadosamente en cada situación. Finalmente nos queda aquí nombrar 3 tipos de documentos básicos para lo que es el cierre de un proyecto. Y con eso terminamos por hoy. Tenemos en primer lugar la lista de entregables. Este es un documento donde están reflejados todos aquellos elementos que debíamos haberle suministrado a nuestro cliente durante lo que es el proceso de aceptación. Si todos los elementos estaban listos y se entregaron correctamente, pasaríamos directamente a lo que es que el cliente nos entregara un certificado de aceptación. Sin embargo, si existen puntos pendientes, como en este caso que tenemos estos dos en color rojo, estos pasan a lo que es una lista de puntos abiertos. Pasarían esos dos de color rojo para acá, donde sería nuestra responsabilidad el solucionar estas eventualidades antes de recibir la aceptación del cliente. Bueno, muchachos, con esto terminamos con nuestro contenido del día, nuestro repaso. Allí tienen entonces la información correspondiente. Espero que a final de cuentas les sea de utilidad para quienes no hayan presentado el examen aún. Y que, como se les indicó, traten de hacerlo lo antes posible. Porque recuerden que en esta ocasión yo no tengo la libertad de ayudarlos si se les presenta un problema. Deben solicitar soluciones por intermedio de lo que es administración, coordinación, llámese como se llame, y esto tarda bastante más, así que no dejen el examen para última hora.
Con esto cerramos este curso.